Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el maestro Iñaki Blanco, reconocido maestro en Derecho, quien fuera Procurador General de Justicia en el estado de Guerrero. Maestro, buen día, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buen día, como siempre a tus órdenes. A propósito de este incidente que conocemos todos, del tráiler, en los días recientes, de pronto el presidente, por lo menos a mí me sorprendió el presidente López Obrador, comentó que el crimen organizado había infiltrado a la normal de Ayotzinapa. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación, Iñaki? Mira, Ricardo, yo como ex procurador, como ex Ministerio Público, debo decirte que el Ministerio Público no debe obrar en razón de sospechas o consensos, sino en razón de datos de prueba, de cúmulos probatorios. En este sentido, yo me remontaría a los antecedentes de esta afirmación, de este señalamiento por parte del señor presidente. Hay que tener presente que conforme a información filtrada en medios, se tiene conocimiento de que lo concerniente a los vínculos de los colectivos estudiantiles y la delincuencia organizada se investiga desde hace muchos años. Hay sendos informes pues, de las áreas de inteligencia del Estado mexicano y de las autoridades ministeriales que investigan y persiguen delitos, específicamente de lo que era el CISEN y la PGR. Pero a la par de ello también, Ricardo, debemos tener presente que hay una recomendación que emitió la anterior administración de la CNDH, la cual, por cierto, ha sido sumamente criticada y soslayada por algunas autoridades, a pesar de haber sido aceptada en sus términos y por lo mismo pues verse obligadas a darle cumplimiento. En esta recomendación, específicamente en los apartados 9 y 27, se alude a la utilización de una parte de los normalistas para llevar a cabo acciones de carácter delictivo a través de sus líderes. Ahí también se nos explica y demuestra la presencia del crimen organizado en la normal y lo relativo al tráfico de drogas al interior de la misma. E incluso por lo que hace al móvil de lo que ocurrió, se nos remite a una serie de testimonios que aluden a la infiltración del narcotráfico y a cómo se utilizó a estos jóvenes para desplazarse igual a la noche del 26 de septiembre. En este rubro surgen ahí algunos nombres de líderes estudiantiles. Está este joven de nombre Omar García, o Omar Vázquez Arellano, que a la fecha, seguramente tú lo ubicas, es diputado federal. Está también el nombre de David Flores Maldonado, que también a la fecha, hasta donde se sabe, ocupa un puesto como servidor público en la Secretaría de Educación Pública. Y surgen también, hay otros nombres de muchachos que hasta donde tenemos entendido, fueron ejecutados por su relación con un grupo delictivo denominado Los Rojos. Los Rojos. Que digamos es el grupo contrario a los Guerreros Unidos. ¿Tú crees que se está, con esta afirmación, se está preparando una versión que explique que el crimen colectivo de los de Ayotzinapa se debió a estos vínculos, por lo menos de sus líderes, con los Rojos? Mira, hasta donde hoy tenemos presente, siempre se ha manejado una versión en ese sentido que no está del todo consolidada. Esto es que existió una infiltración o bien que los jóvenes fueron confundidos con los Rojos. Aquí una vez más me remito a este joven de apellidos Vázquez Arellano. Unos meses antes de lo que ocurrió la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre en Iguala, en la comunidad de Carrizalillo hubo un enfrentamiento entre integrantes de los Guerreros Unidos e integrantes de los Rojos. Y ahí perdió la vida un hermano, que sabemos era gatillero de los Rojos, de Vázquez Arellano. Entonces, si hay algunos cabos sueltos, si hay algunos aspectos que entiendo deben investigarse a fin de determinar si esto tiene que ver o no con el móvil de lo que ocurrió. ¿Tú crees que este, en principio, nuevo giro está otra vez, te iba a decir de una vez, pero no, otra vez, prolongando que sepamos la verdad de lo que realmente ocurrió aquella noche de Iguala con los de Ayotzinapa, Iñaki?
Mira, soy un convencido de que hay aspectos, como te lo he platicado en otras ocasiones, que están debidamente sustentados. Y esto pasa por cuanto a la autoría material e intelectual, que radica en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos. Ahí encontramos o sabemos de la participación del expresidente municipal, José Luis Abarca, del entonces titular de Seguridad Pública en esa localidad, Felipe Flores Velázquez. E incluso en este último sentido, me permitiría también decirte que recientemente se nos dio a conocer una sentencia a través de la cual se le negó el amparo a este último sujeto, a Felipe Flores, y en la que me llama mucho la atención que los magistrados que conocieron del asunto refieren que la expresión que se utilizó en su momento para contener a los estudiantes, esto es, que los detuvieran a como diera lugar, los magistrados lo interpretan como lo relativo o lo que dio lugar a la privación ilegal y a la posterior desaparición de los estudiantes. Entiendo también que como consecuencia de esta negativa, debiera dictarse ya una sentencia de tipo condenatorio en contra de este sujeto y de al menos todos aquellos policías municipales que lo auxiliaron en principio. Me refiero a los de Iguala, a los de Cocula y a los de Huitzuco. Y tener también presente, Ricardo, que todas aquellas personas que fueron consignadas en su momento por la Fiscalía del Estado de Guerrero siguen sujetas a proceso, siguen en la cárcel, porque hay mucha desinformación en ese sentido. Se ha dicho una y otra vez que prácticamente ya todos están fuera. No, hay un número importante de sujetos que siguen en la cárcel y que están siendo también detenidos en atención a la concesión de distintas órdenes de aprehensión obtenidas recientemente, conforme a lo que ya conocíamos de esa denominada o tan criticada verdad histórica. Finalmente, a propósito de sujetos que están en la cárcel, estuve ahí, no recuerdo exactamente si 2 o 3 días después, estuve en Iguala y todavía había restos, había letreros, etcétera, de la celebración de la cónyuge del presidente municipal José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, que se sabía era prima ¿de quién? ¿De los Guerreros Unidos o de los Rojos? Y que quería ser la sucesora de su marido. En la noche de su celebración, de su lanzamiento, fue cuando se produjo la masacre o la desaparición de los 43. ¿Cómo es posible que no sepamos exactamente qué fue lo que declararon ellos? Porque se les aisló, se les guardó. ¿Es posible suponer que no supieron exactamente lo que ocurrió esa noche, los Abarca? Sí lo supieron, Ricardo. Desconozco el por qué no declararon. Quiero pensar aquí que se acogieron al beneficio constitucional que prevé el artículo 20, pero también debemos tener presente que en aquel entonces José Luis Abarca dio una serie de entrevistas, y recuerdo una en la que señaló que él había estado bailando, que había sostenido comunicación telefónica con el personal a cargo de la seguridad pública en el municipio, y que le habían dicho que nada estaba ocurriendo, y que por lo mismo el señor se fue a dormir. De hecho, ¿es una conversación con mi colega Ciro Gómez Leiva? Sí, es correcto. Ah, sí, correcto, hecho, sí, estoy recordándolo. Es el que propició que la Fiscalía de Guerrero lo consignara haciendo valer una figura que se denomina el garante. Esto es, que siendo él servidor público, tenía a su cargo, entre otras, las tareas de seguridad, y que en ningún momento dispuso de algún tipo de operativo o acción para impedir lo que estaba ocurriendo. Es por ello que, dado que no tomó esos cuidados o recaudos necesarios, la Fiscalía lo consignó por homicidio, en este caso por omisión. ¿Algo más que nos quieras comentar, precisar sobre, y para cerrar el círculo de esta conversación, sobre esta afirmación del presidente de la infiltración del crimen en la normal actual, en Ayotzinapa de hoy, 2022, Iñaki? Dos cosas, si me lo permites. Una, que lo ocurrido en la caseta no es un hecho aislado sin precedente. En distintos momentos, antes y después de lo ocurrido en Iguala, se han llevado a cabo acciones de carácter delictivo, tales como la toma de casetas, el cobro de peajes a manera de aportaciones, daños severos a las instalaciones de partidos políticos y oficinas gubernamentales, el robo permanente de autobuses de transporte público de personas y de mercancías, todo lo cual ha ocasionado afectaciones a terceros, alterando el orden público y la paz social.
y recientemente, bueno, pues también hay un desafío abierto contra la autoridad. Finalmente, con relación a lo que pretenden estas personas, o quienes las representan más bien, en el sentido de que sea el gobierno del Estado quien conozca en parte del caso, creo que debemos tener presente que desde principios del mes de octubre de 2014, es decir, cuando la PGR hizo valer la denominada facultad de atracción, la investigación del asunto está en manos del gobierno federal en régimen de exclusividad. Tan es así que esta administración creó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia y una unidad especial para la investigación y la litigación del caso. Iñaki Blanco, maestro en Derecho, ex procurador general de Justicia de Guerrero. Gracias, Iñaki, siempre por tu confianza en este espacio que sabes se queda abierto. Hasta pronto. Al contrario, siempre a tus órdenes. Fuerte abrazo, Ricardo. Buen día. Buen día, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.